Compartimos la lectura sin comentarios del libro Consejos sobre el régimen alimenticio, escrito por Elena G. de White. Sección 9. La regularidad en las comidas. Parte 1. Número de comidas. El estómago necesita descanso. El estómago requiere atención cuidadosa. No debe mantenerse en funcionamiento continuo. Désele a este órgano tan maltratado y del cual tanto se ha abusado algo de paz y descanso. Una vez que el estómago ha hecho el trabajo de una comida, no se le imponga más labor antes que haya tenido oportunidad de descansar y antes que la naturaleza haya provisto suficiente jugo gástrico para poder absorber más comida. Debieran transcurrir por lo menos 5 horas entre 2 comidas y debiéramos recordar que si se quiere realizar una prueba, se comprobará que 2 comidas resultan suficiente. Ingiérase un desayuno sustancioso. Es costumbre y disposición de la sociedad que se ingiera un desayuno liviano, pero esta no es la mejor manera de tratar el estómago. A la hora del desayuno, el estómago se encuentra en mejor condición para recibir una mayor cantidad de alimento que en la segunda o tercera comida del día. Es erróneo el hábito de comer livianamente para el desayuno y más abundantemente al almuerzo. Hágase del desayuno la comida más sustancial del día. Cenas tardías. A las personas de hábitos sedentarios les resulta particularmente perjudiciales las cenas tardías y el desarreglo que les ocasionan es muchas veces principio de alguna enfermedad que acaba en muerte. En numerosos casos, la sensación de debilidad que despierta el deseo de comer proviene del excesivo recargo de los órganos digestivos durante el día. Estos, después de haber digerido una comida, necesitan descanso. Entre las comidas deben mediar cuando menos 5 a 6 horas. Y la mayoría de las personas que quieran hacer la prueba verán que 2 comidas al día resultan mejor que 3. Muchos tienen el hábito perjudicial de comer justamente antes de dormir. Tal vez han tenido 3 comidas regulares, sin embargo ingieren una cuarta comida porque experimentan una sensación de languidez. La complacencia en esta práctica equivocada la ha convertido en un hábito y piensan que no podrán dormir si no comen antes. En muchos casos, esa languidez se debe a que los órganos digestivos ya han sido recargados severamente durante el día con la digestión de alimento perjudicial ingerido con demasiada frecuencia y en cantidad excesiva. Los órganos digestivos que han sido recargados de esta manera se fatigan y necesitan un periodo de completo descanso para recobrar sus energías exhaustas. Nunca debería ingerirse una segunda comida hasta tanto el estómago haya tenido tiempo de descansar del trabajo de digerir la comida anterior. Si es necesario tomar una tercera comida, esta debería ser liviana y debería tomarse varias horas antes de acostarse. Pero en el caso de muchas personas, el pobre y cansado estómago puede quejarse en vano de cansancio. Se introduce en él una nueva cantidad de alimento que pone en movimiento los órganos digestivos para volver a realizar el mismo ciclo de trabajo durante las horas del sueño. El sueño de tales personas, por lo general, es perturbado por pesadillas y en la mañana despiertan cansadas. Sienten una sensación de languidez e inapetencia.
En todo el organismo se experimenta una falta de energía. En poco tiempo los órganos digestivos están agotados porque no han tenido tiempo para descansar. Esas personas se convierten en dispépticos desdichados y se preguntan por qué se encuentran en tal condición. La causa ha producido infaliblemente el resultado. Si esta práctica se mantiene durante mucho tiempo, la salud quedará seriamente perjudicada. La sangre se tornará impura, la tez se pone pálida y con frecuencia aparecen erupciones. Tales personas suelen quejarse de dolores frecuentes y de malestar en la región estomacal, y mientras trabajan el estómago se cansa tanto que ellas se retiran del trabajo para ponerse a descansar. Pero parecería que son incapaces de explicar esta condición, porque aparte de esto parecen gozar de buena salud. La causa y el remedio de la sensación de decaimiento. Los que pasen de 3 a 2 comidas al día, al comienzo experimentarán una sensación de languidez, especialmente a la hora en que acostumbraban a ingerir su tercera comida. Pero si perseveran durante un corto tiempo, esta languidez desaparecerá. Cuando nos retiramos a descansar, el estómago ya debería haber realizado todo su trabajo, porque él también necesita tener descanso como cualquier otra parte del cuerpo. El trabajo de digestión no debería efectuarse durante ningún lapso de las horas de sueño. Después que el estómago recargado ha realizado su tarea, queda exhausto, lo que provoca una sensación de languidez. Muchos se engañan en esto, pensando que es la falta de comida la que produce esa sensación, e ingieren más alimentos sin permitir que el estómago descanse. Y con esto la languidez desaparece momentáneamente, y cuanto más se complace el apetito, tanto más insiste en ser gratificado. Esta sensación de languidez por lo general es el resultado del consumo de carne y de comer frecuentemente y en demasía. El estómago se fatiga porque se lo mantiene trabajando en forma constante para despachar un alimento que no es muy saludable. Los órganos digestivos se debilitan porque no tienen reposo, y esto hace que se experimente una sensación de decaimiento y un deseo de comer con frecuencia. El remedio para tales personas consiste en que coman con menor frecuencia y en menos abundancia, que se conformen con alimentos sencillos y que coman 2 veces o a lo más 3 veces al día. El estómago debe tener periodos regulares de trabajo y descanso. Por esto, el comer irregularmente y entre las horas de comida constituye una violación muy perniciosa de las leyes de la salud. El estómago puede recobrar su salud gradualmente si se practican hábitos regulares y si se ingiere alimento apropiado. El estómago puede ser acostumbrado a desear comer hasta 8 veces por día y se sentirá débil si no se le proporciona la cantidad que requiere, pero esto no es un argumento en favor de alimentarse con tanta frecuencia. El plan de las 2 comidas. En muchos casos, es mejor comer 2 veces al día que 3. La cena a una hora temprana interrumpe la digestión de la comida anterior. A una hora tardía no tiene tiempo para ser digerida antes de la hora de acostarse. En esta forma el estómago no tiene el descanso debido, se perturba el sueño, el cerebro y los nervios se cansan, se pierde el apetito por el desayuno y todo el organismo no recibe nuevo vigor ni está preparado para desempeñar los deberes del día. La costumbre de comer solo 2 veces al día es reconocida generalmente como beneficiosa para la salud. Sin embargo, en algunas circunstancias habrá personas que requieran una tercera comida que debe ser ligera y de muy fácil digestión. Unas galletas o pan tostado al horno con fruta o café de cereales son lo más conveniente para la cena.
La mayoría de la gente disfrutará de mejor salud si sigue el régimen de 2 comidas por día en lugar de 3. Otros, dentro de sus circunstancias, pueden exigir comida a la hora de la cena, pero esta comida debe ser muy liviana. Nadie debe ser criterio para todos, ni pretender que cada uno obre como él. No prive nunca al estómago de lo que su salud exige, y nunca abuse de él ni imponga sobre él una carga que no debe llevar. Cultive el dominio propio. Refrene el apetito manteniéndolo bajo el control de la razón. No considere necesario cargar su mesa con alimentos malsanos cuando tiene visitas. Tenga en cuenta la salud de su familia, la influencia que ejerce sobre sus hijos y los hábitos y gustos de sus visitas. Para algunos es una tentación irresistible el ver a otros comer la tercera comida y se imaginan que están hambrientos, cuando en realidad no se trata de una sensación que invite a comer, sino de un deseo de la mente que no ha sido fortificada con principios firmes y disciplinada en el sacrificio propio. Como remedio de la irritabilidad. La conducta del hermano H no ha sido lo que debiera. Sus gustos y desagrados son muy fuertes y no ha mantenido sus sentimientos bajo el control de la razón. Hermano H, su salud queda grandemente perjudicada por comer en exceso y a deshora. Esto causa una derivación de la sangre del cerebro. Su mente se confunde y no ejerce dominio propio. Usted parecería ser un hombre desequilibrado. Hace decisiones enérgicas y se irrita con facilidad y ve las cosas con una visión exagerada y distorsionada. La abundancia de ejercicio al aire libre y un régimen abstemio son esenciales para su salud. No debiera comer más de 2 comidas por día. Si le parece necesario comer algo por la noche, beba un vaso de agua fría y por la mañana se sentirá mucho mejor por no haber ingerido cosa alguna. No se obligue a nadie a descartar la tercera comida. Con respecto al régimen alimenticio, es un asunto que debe ser tratado con mucha sabiduría a fin de que no haya imposiciones autoritarias. Debe demostrarse que es mucho mejor para la salud ingerir 2 comidas en vez de 3, pero esto no debe ser impuesto a la fuerza. No debe obligarse a nadie que esté relacionado con el sanatorio a adoptar el sistema de las 2 comidas. La persuasión es más eficaz que la fuerza. Los días se van haciendo cortos y habrá buenas oportunidades de presentar este asunto. A medida que los días se van acortando, sírvase la comida un poco más tarde y no se sentirá la necesidad de una tercera comida. Con respecto a la tercera comida, no se haga obligatorio el tomar solamente 2 comidas. A algunos les sienta mejor ingerir 3 comidas livianas, y cuando se los limita a 2, se sienten severamente afectados por el cambio. No ha de ser una prueba. Yo como solo 2 comidas por día, pero no creo que el número de comidas debe servir de prueba. Si hay quienes se sienten mejor de salud cuando comen 3 comidas, es su privilegio hacerlo. Por mi parte, como solamente 2 comidas al día. He practicado este sistema de 2 comidas diarias durante 35 años. Resultados objetables al insistir en el plan de 2 comidas en los colegios. Muchos tienen la idea de que se está exagerando la cuestión del régimen. Cuando los estudiantes combinan el recargo físico con el mental con tanta amplitud como se hace en esta escuela, Avondale, Australia, la objeción por la tercera comida queda eliminada en gran parte. Por lo tanto, nadie necesita sentirse oprimido. Los que concienzudamente comen solo 2 comidas no necesitan hacer ningún cambio. El hecho de que algunos maestros y alumnos tienen el privilegio de comer en sus dormitorios
no contribuye a crear una influencia sana. Debe obrarse armoniosamente en la dirección de las comidas. Si los que ingieren solo 2 comidas tienen la idea de que deben comer lo suficiente en la segunda comida como para compensar la tercera, dañarán sus órganos digestivos. Permítase a los estudiantes que ingieran una tercera comida, preparada sin verduras ni legumbres, pero con alimentos sencillos y sanos como fruta y pan. Parte 2. El comer entre horas. La importancia de la regularidad. Después que se ha ingerido la comida regular, debe dejarse que el estómago descanse 5 horas. Ni una partícula de comida debe ser introducida en el estómago hasta la siguiente comida. En este intervalo, el estómago efectuará su trabajo y estará entonces en condiciones de recibir más alimento. En ningún caso deben las comidas ser irregulares. Si el almuerzo se ingiere 1 o 2 horas antes que de costumbre, el estómago no está preparado para la nueva carga, pues todavía no ha despachado la comida anterior, y el organismo no dispone de energía para una nueva tarea. Así los órganos quedan recargados. Tampoco deben demorarse las comidas por 1 o 2 horas, a fin de acomodarse a las circunstancias o para que pueda realizarse una cantidad de trabajo. El estómago exige el alimento a la hora de costumbre. Si la familia se atrasa, disminuye la vitalidad del organismo y finalmente baja tanto que el apetito desaparece por completo. Si se ingiere entonces una cantidad de comida, se imposibilita para asimilarla y el alimento no puede convertirse en buena sangre. Si todos comiesen a horas regulares y no ingirieran nada entre horas, estarían bien dispuestos para la próxima comida y hallarían placer al ingerirla, lo cual compensaría sus esfuerzos. La regularidad en las comidas es de vital importancia. Debe haber una hora señalada para cada comida, y entonces cada cual debe comer lo que su organismo requiere y no ingerir más alimento hasta la comida siguiente. Son muchos los que comen a intervalos desiguales y entre comidas, cuando el organismo no necesita comida, porque no tienen suficiente fuerza de voluntad para resistir a sus inclinaciones. Los hay que cuando van de viaje se pasan el tiempo comiendo bocaditos de cuanto comestible les cae a la mano. Esto es muy perjudicial. Si los que viajan comiesen con regularidad y solo alimentos sencillos y nutritivos, no se sentirían tan cansados ni padecerían tantas enfermedades. Hay que conservar cuidadosamente la regularidad en las comidas. Al niño no se le debe dar de comer entre comidas ni pasteles, ni nueces, ni frutas, ni manjar de ninguna clase. La irregularidad en las comidas destruye el tono sano de los órganos de la digestión, en perjuicio de la salud y del buen humor. Y cuando los niños se sientan a la mesa, no toman con gusto el alimento sano. Su apetito clama por los manjares nocivos. En esta familia no ha habido la administración correcta en lo referente al régimen, sino que hubo irregularidad. Debiera haberse fijado una hora apropiada para cada comida, y el alimento debiera haberse preparado en forma sencilla y exento de grasa. Pero debieran haberse hecho esfuerzos para que éste sea nutritivo, sano y atrayente. En esta familia, como en muchas otras, se ha hecho un despliegue de alimentos para las visitas. Se han preparado muchos platos que con frecuencia son demasiado sustanciosos y los comensales son tentados a comer en exceso. Pero cuando las visitas se iban, se producía una gran reacción y había una disminución de alimentos servidos en la mesa. La comida escaseaba y carecían de los elementos nutritivos. Se le restaba importancia porque era como para los de la casa.
Las comidas eran con frecuencia elegidas a la ligera y no se observaba una hora fija para comer. Cada miembro de la familia resultaba perjudicado por una administración tal. Es un pecado de parte de nuestras hermanas el hecho de que por una parte se preparan tan esmeradamente para las visitas y por otra perjudican a su propia familia al privarla de alimento sustancioso. Me asombra saber que después de toda la luz que habéis recibido, muchos de vosotros coméis entre horas. Entre las horas de comida no dejéis entrar en la boca ni siquiera un bocado. Comed lo que necesitáis, pero comedlo en una sola comida y esperad hasta la próxima. Muchos rehúyen la luz y el conocimiento y sacrifican sus principios por el paladar. Ingieren alimento cuando el organismo no lo necesita y a intervalos irregulares, porque carecen de valor para resistir su inclinación. Como consecuencia, el estómago maltratado se revela y hay sufrimiento. La regularidad en la comida es muy importante para la salud del cuerpo y la serenidad mental. Nunca debe un bocado cruzar los labios entre comidas. En cuanto al dispéptico, ha llegado a esta condición porque en vez de observar la regularidad ha permitido que el apetito rija su voluntad y ceda a la tentación de comer entre horas. Generalmente no se enseña a los niños la importancia de cuándo, cómo y qué deben comer. Se les permite satisfacer sus gustos a voluntad, comer a toda hora, a servirse de fruta cuando les da la gana, y esto acompañado de pasteles y tortas, pan, mantequilla y fiambres que consumen constantemente los vuelve golosos y dispépticos. Los órganos digestivos, como molino que se hace trabajar sin cesar, se debilitan. Se exige la fuerza vital del cerebro para que auxilie al estómago en su recargo de trabajo, y así las facultades mentales se debilitan. El estímulo anormal y el desgaste de las fuerzas vitales los vuelve nerviosos, impacientes por la restricción, dominados por su voluntad e irritables. Muchos padres, a fin de evitar la tarea de educar pacientemente a sus hijos en hábitos de abnegación, enseñándoles cómo aprovechar las bendiciones de Dios, les permiten que coman y beban a su antojo. El apetito y la indulgencia egoísta, a menos que sean restringidos positivamente, crecen con el crecimiento y se fortalecen con la fuerza. Es una costumbre común entre la gente del mundo comer 3 veces por día, además de ingerir alimentos a intervalos irregulares entre las comidas. Y la última comida es generalmente la más pesada y se la ingiere a menudo antes de acostarse. Esto es invertir el orden natural, pues una comida copiosa no debe nunca ser ingerida tan tarde. Si estas personas cambiasen sus hábitos y comiesen solo 2 veces por día, sin ingerir nada entre las comidas, ni siquiera una manzana, una nuez, ni fruta alguna, el resultado se vería en forma de un buen apetito y de un notable mejoramiento de la salud. Cuando viajan, algunos están casi constantemente comiendo bocaditos, si es que tienen